Final Abierto, programa número 21 en esta temporada 2014, hoy para presentar a Maximiliano Puyaro, que es un joven dirigente político del radicalismo, un hombre del sur de la provincia de Santa Fe y también de la ciudad de Rosario, instalado aquí, que es diputado provincial y que está pensando en un radicalismo nuevo, en un radicalismo con sangre joven. Vamos a conocer sus ideas, sus intervenciones que han sido muy fuertes en tema narcotráfico e inseguridad. Maximiliano Puyaro, aquí, en Final Abierto. La Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe, sus distintas expresiones, sus distintas miradas. Un joven emergente, Maximiliano Puyaro, diputado provincial, por primera vez está aquí con nosotros en Final Abierto. Gracias, Maxi, un gusto tenerte acá. No, muchísimas gracias, la verdad que el gusto es mío. Bueno, encantado de estés. Y me interesaba hablar con vos porque sos una expresión muy activa del Partido Radical, de la UCR, en esta provincia donde la UCR no se sabe bien dónde está muchas veces y que tiene distintas expresiones. ¿Dónde te parece que habría que colocar al verdadero radicalismo o el que vos pretendés representar? Bueno, adentro del Frente Progresista Cívico y Social, por supuesto, entendemos que es un proyecto político que cambia la provincia de Santa Fe permanentemente, que hay un programa, que hay un plan consensuado con la gente fundamentalmente, del cual el radicalismo es parte. Lo que sí nos gustaría y a veces soñamos es que podamos, a todo el activo de la Unión Cívica Radical, esos 125 presidentes comunales, 25 intendentes, más de 118, 119 concejales, ponerlos a trabajar en un proyecto político común que tal vez se pueda amalgamar de alguna forma para construir un proyecto de poder que pueda ganar las internas del Frente Progresista. Claro, bueno, el tema es que esa posibilidad parece un poco alejada, ¿no? Digo, porque los posicionamientos dentro del radicalismo siempre van floreciendo distintos caminos. Digo, pienso a nivel nacional, tal vez no sea la realidad local, pero pienso a nivel nacional, ahora los atraviesa una fuerte discusión donde hay un sector que se vuelca en la candidatura aparentemente de Mauricio Macri, esto que no tiene mucho que ver con el radicalismo histórico. ¿Cómo ves eso? Bueno, son discusiones que hoy están cortando la Unión Cívica Radical. Yo creo que nosotros tenemos que encontrar un norte en el orden nacional, que lamentablemente es lo que no hemos tenido. La convención de nuestro partido se tiene que reunir y fijar ese norte. Creo que de manera urgente lo debe hacer. Mira, yo creo que el radicalismo no tiene que continuar el camino que empezó a trazar conjuntamente con fuerzas progresistas, con el Partido Socialista, con la coalición cívica, el que trazamos aquí en la provincia de Santa Fe, con la democracia progresista, fuerzas en las cuales nos sentimos contenidos, contestes, que representamos al mismo proyecto político. Si nosotros haríamos una alianza, un frente político con el PRO, más allá que desde luego que tenemos algún tipo de coincidencia, más que todo en la mirada que tenemos de la República y de las instituciones de la República, cómo se deben representar y cómo se debe llevar adelante el poder. Si profundizaríamos una discusión ideológica con el PRO, posiblemente tuviésemos diferencias muy importantes. Centralmente en temas profundos, como por ejemplo a quién le cobraríamos, a quién sacaríamos, a qué apostaríamos a tomar la renta y sobre qué sectores la quisiéramos volcar. El radicalismo es un partido progresista y humanista por definición, y lamentablemente con el PRO tuviésemos muchísimas diferencias en eso. Cuando profundicemos esa discusión, seguramente las diferencias van a salir a la luz, y si esas diferencias salen después que ganaste una elección, realmente haces que fracase el gobierno, con lo cual creo que el camino que tomó la Unión Cívica Radical en lo que es este frente UNEN, me parece que es el camino que debemos estar dispuestos a asumir y a trabajar para que sea un proyecto político de poder. Ahí vos decías, bueno, hay fuerzas progresistas como la coalición cívica, sin embargo, Elisa Carrió ya se manifestó claramente por el PRO, digo, no todas esas fuerzas que tienen
una perspectiva aparentemente progresista y que por ahí en el territorio pueden trabajar en conjunto en cosas cotidianas, sin embargo a nivel nacional van a apuntar a caminos distintos, ¿no? Sí, nos termina cruzando una discusión de poder, que tiene que ver la discusión de qué es lo que los acerca a algunos dirigentes más al poder que están detentando en cada uno de los casos. Yo creo que sería un profundo error, porque si nosotros nos ponemos a discutir desde lo ideológico, van a surgir las diferencias con el PRO. Nosotros, al ser un partido con una mirada progresista, a los grupos concentrados de poder pretendemos que paguen una mayor renta en la República Argentina y volcar esa renta en los sectores más populares de la República Argentina para que pueda haber un ascenso ascendente de esas clases populares. Esa discusión profunda, lamentablemente, no la estamos dando. Y si nosotros vamos en un frente con el PRO, seguramente vamos a estar engañando al electorado que va a confiar en nosotros. Nosotros tenemos que decirle hacia dónde vamos a ir y decírselo antes de una elección hacia dónde vamos a ir. Y lamentablemente es lo que en este momento no está sucediendo. Estamos priorizando la discusión de poder, a ver cómo llegamos al poder en la República Argentina y no qué vamos a hacer una vez que lo tengamos. Y ya fracasamos una vez, que fue en el 2001, y nos costó muchísimo, pero muchísimo, al menos a nuestro partido, recomponerse de esa crisis. Maxi, pensaba, tuviste una intervención muy destacada con temas muy delicados, como por ejemplo fue la cuestión del narcotráfico y sobre todo en tu área, en tu zona, que es en el partido General López. Hace algún tiempo eso tuvo consecuencias. Un poco quería preguntarte tu experiencia personal en eso, digo, porque la cuestión narco da temor, ¿no? ¿Y en algún momento no te sentiste un poco solo en esa pelea? Sí, realmente nos sentimos solos. Me siento acompañado por dirigentes locales, presidentes comunales, intendentes. Siento el respaldo también del Ministerio de Seguridad, pero a veces cuando queremos ir más allá, cuando vemos la impunidad a flor de piel, que hay tipos que comercializan estupefacientes en la República Argentina y en nuestra región, o comercializaban estupefacientes, con la ausencia del Estado porque no eran atrapados, y las comunidades sabían a lo que estos personajes se dedicaban, y nosotros expusimos esa realidad. La verdad que en ese momento sí nos sentimos solos, más allá del respaldo manifiesto, sí nos sentimos solos en llevar adelante esas denuncias. Mirando desde este punto del tiempo, sí, podemos decir que en algunos casos hemos triunfado y en algunos casos hemos fracasado. Hemos triunfado tal vez en que donde estaba la impunidad manifiesta, al menos en nuestra región, en algunos personajes, Aldo César Orozco, Carlos Andrés Ascaini, el Mele Reynoso en Venado Tuerto, ahora lo que era la banda de los Venaditos a través de Franco Arias, todas denuncias que llevamos adelante nosotros, hoy están todos presos esos personajes. Tuvieron resultados muy buenos esos. Sí, lamentablemente nosotros ante el desconocimiento de lo que era la cuestión narcocriminal, políticas de seguridad, nosotros nos formamos en las ciencias sociales, yo soy licenciado en ciencia política, en administración pública, creíamos que tal vez le íbamos a dar un golpe en serio al narcotráfico encarcelando a esos tipos que eran distribuidores importantes en nuestra región, con mucha impunidad, con mucho poder económico, demostrándole a la sociedad el poder económico que tenían a través de la comercialización de estupefacientes en nuestra región. Lamentablemente ellos sí están presos y la impunidad bajó en nuestra región, pero no se dejó de consumir ni de vender estupefacientes. Y ahí nos dimos cuenta que estas bandas se libanizan, se atomizan y continúan con el negocio narcocriminal, haciéndonos sentir un gran fracaso en nuestra forma de pensar que íbamos a golpear en serio el narcotráfico. Esta intervención que ha tenido muy fuerte en la ciudad de Rosario, de las agencias nacionales, me refiero a Gendarmería, bueno, todo lo que ha ocurrido en el último semestre ya creo, ¿qué resultado te parece que tuvo? Y en todo caso, en los lugares en donde la Gendarmería no está, como por ejemplo en Venado Tuerto, ¿en qué cambió la presencia fuerte de Gendarmería acá en Rosario en esos otros lugares? Dos o tres cuestiones. Primero, yo veo, tengo un sabor agridulce de la participación de Gendarmería en la seguridad pública de la ciudad de Rosario. Digo, si a nosotros, cuando vino Gendarmería de un día para el otro, sin esperarlo, en un operativo espectacular, desde la comunicación institucional de las Fuerzas de Seguridad de la Nación nos hubiesen dicho que venían a colaborar en la pacificación de algunas áreas de Rosario, yo te diría que esa operación fue
sumamente importante y hasta exitosa en alguna medida, porque eso en algunos lugares que eran muy conflictivos se logró. Ahora, la realidad es que en la comunicación institucional se nos dijo que venían a darle un golpe al narcotráfico en la ciudad de Rosario. Y eso no ocurrió bajo ningún concepto. 2 o 3 cuestiones para graficar. Cuando viene Sergio Berni con ese operativo, allana 67 búnkers. Solamente incauta 800 gramos de cocaína en esos 67 allanamientos. Podemos hacer un paréntesis y preguntarle a los jueces federales por qué le dieron realmente a Sergio Berni de un día para el otro 67 allanamientos y muchísimos búnker y cadenas de distribución que estaban judicializados por el gobierno de la provincia y por algunos dirigentes políticos durante muchísimo tiempo no tenían la posibilidad de ser allanados esas cadenas de distribución para ver si realmente, para recabar esas pruebas en el territorio en función de esos allanamientos. Pero saliendo de ese paréntesis, lo que vemos que la política de lucha contra la narcocriminalidad fue un fracaso aquí. Primero por la incautación. Segundo, porque esos búnkeres a los 15 días, al menos 10 o 15 estaban nuevamente abiertos, volvieron a ser cerrados y volvieron a ser abiertos. Ahora con presencia de gendarmería cambió la modalidad. Es decir, tal vez no se venden en búnker, que era la manifestación clara de la impunidad en un lugar, cometiendo un delito y el Estado que no actúa. Pero se sigue comercializando estupefacientes. ¿Podemos decir que la cantidad de drogas que se comercializa en la ciudad de Rosario bajó? Yo realmente tengo profundas dudas de eso. Con lo cual, sí. Hacemos un cortecito y seguimos. Dale. Seguimos acá en el Café El Cairo disfrutando de esta entrevista con Maxi Pugliaro. Bueno, nos contaba de todo su involucramiento en la lucha contra el narcotráfico y también de algún modo pone en duda de esta intervención, decía, de las agencias federales que han hecho en Rosario y que han producido tanta sonoridad, ¿no? Decías, bueno, los resultados no son como los que muchos creen. ¿Por qué? Bueno, mirá, claramente yo ese día lo manifesté. Yo hubiese cambiado, pero con total honestidad y honestidad intelectual en esto, los 67 allanamientos que se hicieron sobre 67 búnkers en la ciudad de Rosario por una sola oficina de lavado de activos en esta ciudad, que es a lo que no ha ido el Estado hasta ahora. La inteligencia del Estado no ha ido a profundizar las investigaciones y ver quiénes son los dueños del negocio de estas empresas criminales, quiénes son los lavadores del dinero, el negro que produce el narcotráfico, cómo se inserta al circuito formal de la economía, quiénes son los profesionales que asesoran en el delito de estas empresas criminales y por última instancia cuáles son los carteles internacionales que desde nuestra región están exportando cocaína hacia Europa y centralmente han ubicado a la República Argentina como el tercer país exportador de cocaína del mundo. Bueno, sobre el tema del lavado hay una intervención, hay un organismo nacional que se dedica a eso y algo está haciendo, no sé si te parece insuficiente, digo. Se están buscando asociaciones de los narcos con el tema de lavado. ¿Te parece que es un trabajo que no tiene resultados por ahora? Bueno, por lo menos aquí en nuestra región no lo estamos viendo bajo ningún concepto. Y también vemos que la política duda en avanzar con leyes centrales como es la ley de extinción de dominio. Claramente los carteles narcocriminales, y esto te lo dicen especialistas en el crimen organizado a nivel internacional, buscan a la República Argentina por 2 o 3 motivos. Primero, por la falta de controles en la frontera, en las rutas de los ríos, en los precursores químicos, 47 toneladas de efedrina exportamos a México. Y por último, por el bajo control que nosotros tenemos en nuestros puertos y en nuestros aeropuertos. Y no tenemos leyes como es la extinción de dominio, que claramente te dice que una persona condenada en primera instancia por narcotráfico, que además del juicio penal, que es decir que el Estado meta preso a quienes violan y rompen con la ley, que se lleve adelante un juicio civil para que el Estado pueda avanzar sobre los bienes de estos carteles, como tiene Colombia, como tiene México, como recomienda Naciones Unidas. Bueno, esto lo presentó Alfonsín, que fue una iniciativa que nosotros le acercamos a los legisladores nacionales porque es legislación de fondo, lo presentó Giustiniani. Hoy se manifiesta a favor el Frente para la Victoria, se manifiesta a favor el PRO, se manifiesta a favor el Frente Renovador, pero la realidad es que la ley no está y mientras no tengamos esa ley va a ser seductor para esos carteles instalarse en la República Argentina. Vamos un poco a la política local. Decías, bueno, me ubico dentro del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe y claramente el Frente Progresista está pensando en una sucesión del año que viene. ¿Y vos cómo estás pensando en eso? Digo, ¿ya estás posicionando tu nombre? ¿Para qué? ¿Para
renovar tu banca. ¿Desde qué acuerdo político? ¿Con quiénes? ¿Cómo te estás imaginando? Bueno, nosotros pertenecemos a una generación de jóvenes en la Unión Cívica Radical que tal vez por la crisis del 2001 nos tocó asumir responsabilidades tal vez muy chicos en nuestro partido. Hay muchos intendentes que tienen menos de 40 años, en el caso de los legisladores me toca a mí, al senador de mi departamento, también al senador de Constitución, presidentes comunales, concejales, que somos la mayoría del activo de la Unión Cívica Radical. Ese núcleo que hoy mencionábamos, la mayoría tiene alrededor de 42 años. Creo que nos tenemos que preparar para gobernar, creo que tenemos que representar otra mirada del Frente Progresista Cívico y Social, y yo particularmente me estoy preparando para encabezar una lista de diputados provinciales, aportando por supuesto al Frente Progresista, aportando a un proyecto de un radical para que pueda gobernar la provincia de Santa Fe si el radicalismo se amalgama, pero darle una mirada diferente al Frente Progresista desde la legislatura, una mirada joven, una mirada diferente, y creo que en eso podemos hacer una fuerte apuesta y creo que podemos salir ganando. ¿Joven es, qué significa joven? Sí, ya sé lo que significa, digo, pero ¿tiene alguna definición ideológica lo joven, digamos? Bueno, nosotros tenemos una impronta diferente y miramos la política desde otro lado. Fundamentalmente la miramos desde el territorio y desde la acción. Es como que pertenecemos a una generación. El otro día lo hablaba con algunos dirigentes. La generación del 80 y del 90 fue una generación muy formada, digo, la que estaba en la legislatura, los consejos deliberantes, con discursos profundos, con discusiones parlamentarias sólidas, importantes, largas tal vez. La generación que nosotros representamos es mucho más de acción, de implementar la democracia de proximidad, que es estar cerca de los vecinos, cerca de las instituciones, cerca de la primera trinchera que tiene la sociedad, que son los intendentes, los presidentes comunales, y todo eso trabajarlo. Los temas que nosotros nos involucramos, en temas de seguridad, pero digo desde el narcotráfico hasta una mirada de una reforma policial que necesitamos en la provincia de Santa Fe, o ver el rol que tiene el juego en la provincia de Santa Fe y el rol que tienen los casinos, y las vemos como grandes a esas empresas extractoras de dinero de nuestra región. Empezar a mirar esas cosas, y esa impronta es la que creo que le damos los políticos jóvenes a la política santafesina. Y en eso hay coincidencia con políticos de distintos partidos políticos. Decís, bueno, los jóvenes y la política, una nueva generación. El kirchnerismo se plantea como que uno de los activos que logró construir en esta década fue el reingreso de sectores jóvenes a la política, la reconstrucción de la militancia en los de 20 y pico, no solo seguramente en las organizaciones del kirchnerismo, sino también en otras. ¿Qué valoración haces de eso? ¿Realmente lo ves así? ¿Te parece que hay una vuelta del de 20 y pico a la política que se había interrumpido en los 90? Veo que el kirchnerismo introdujo fuertes discusiones ideológicas en la República Argentina, importantes discusiones ideológicas, pero la construcción de poder se hizo de manera inversa que lo hace la Unión Cívica Radical o el Frente Progresista. Nosotros lo hacemos desde abajo hacia arriba, y el kirchnerismo lo hace desde arriba hacia abajo, desde el poder, ordenando el poder mismo. Legisladores del kirchnerismo, provinciales, nacionales, son puestos desde el gobierno nacional. Y nosotros arrancamos como presidente de un comité, como presidente de un distrito, presidente de nuestro partido, de nuestra juventud, en nuestro departamento, para recién poder llegar a puestos de poder. Es decir, hacemos una carrera muy diferente. En el kirchnerismo, más allá de tu militancia, si vos pertenecés a una organización política, baja una línea nacional y te llevan en listas con expectativas de poder. ¿Eso es bueno, eso es malo? No hago un juicio de valor. Digo, la construcción es inversamente diferente. Para ir cerrando, Maxi, digo, sos un hombre que sé que valorás mucho la figura de Raúl Alfonsín y que también tiene una relación personal con el hijo, con Ricardo, ¿no? La figura de Alfonsín es una figura a evocar en la reconstrucción de la UCR, es una figura, su modelo, su estética, su experiencia política, es una figura a evocar para una reconstrucción radical hacia futuro. Bueno, Alfonsín a nosotros fue la persona que nos enseñó lo que era el valor de la política, que la política era para hacer cosas importantes, sino para hacer no para ser importantes quienes estamos en política. Nos enseñó a construir una organización política y a mirar al futuro, y desde una concepción ideológica muy fuerte.
creo que desde ya, figuras como la de Alfonsín, el trabajo, la impronta, la formación, la visión y desde el lugar que siempre habló Alfonsín, creo que es una figura que el radicalismo lo va a jerarquizar y lo va a rescatar en los próximos años. Fue el presidente radical que representó lo que todos los radicales queremos representar. En alguna medida, supongo que tu infancia o parte de tu infancia habrá estado tocada por esa experiencia o ni te acordás de aquello. No, yo sí me acuerdo cuando nosotros empezamos a militar, yo empecé en el año 95, militando en contra del menemismo cuando quería privatizar la educación pública a través de la Ley de Educación Superior, canalizando ese esfuerzo a través de Franja Morada, y lo que nos decía Alfonsín, que tal vez sonaba como una contradicción en esos tiempos, cuando nos decía el radicalismo se tiene que preparar para perder 20 elecciones, pero no para cambiar sus principios. Y eso nosotros con el tiempo lo pudimos entender. El radicalismo gobierna desde la oposición fijando agenda política o gobierna desde el gobierno. Y esos valores que nos inculcaba Alfonsín, fundamentalmente la visión desde la política y desde el lugar que estábamos parados, creo que nosotros siempre lo vamos a rescatar. Y esa fuerte referencia nos hizo ser como somos. Te tocó entonces esa posibilidad de estar mano a mano con él, digamos, antes de que muera, ¿no? Cuando eras muy joven. Sí, tuve el honor que él me apoyó para que sea presidente del Comité Nacional de la Juventud Radical en el año 2003, elección que perdí por un voto. ¿Por un voto? Sí, porque es una elección con electores, con delegados. Claro. Pero fue un honor poder conocerlo fundamentalmente. Y tuve el honor también de hablar en 2 actos partidarios junto a él. Bueno, muchas gracias, Maxi. No, muchísimas gracias a vos. Maxi Puyaro aquí en nuestro programa, un diputado provincial del radicalismo, que tiene un discurso que es radical, pero que de algún modo se diferencia de otras expresiones de su partido, tanto en la provincia como a nivel nacional. Me pareció muy interesante su definición taxativa respecto de una posible alianza con el PRO, donde él la rechaza de plano. Me pareció muy interesante este rescate que hace Maximiliano Puyaro de la tradición de Raúl Alfonsín y también de Ricardo, su hijo, actual diputado nacional, formado en esa escuela, intenta buscarle nuevamente ese perfil progresista que la UCR parece haber perdido en muchos de sus distritos. Acá en Santa Fe, bueno, aliada en un frente progresista, pero un poco detrás del socialismo. Maximiliano Puyaro, la expectativa de hegemonizar ese frente progresista que conduce la provincia de Santa Fe y que el radicalismo está ahí adentro, pero de un modo un poco diluido en la actualidad. Nos honró con su presencia y se le agradecemos. Esto fue Final Abierto, los espero la semana que viene nuevamente aquí desde el Café El Cairo. Gracias por estar.